Las brujas. Esta historia ocurrió cuando tenía 17 años. En ese entonces, viviendo en un pueblo llamado Galeras, y todo en el departamento de Sucre, en Colombia. Desde niño siempre experimenté cosas paranormales. Intuía que había sido algún tipo de ese don heredado por generaciones. Mi abuelo fue que me enseñó que a través de historias y leyendas acerca de muchas cosas extrañas que pudieron rodear a este fenómeno. Pero me llamaba más la atención saber de brujas y espantos que atormentaban a la gente, o cosas sin explicación que de tanto en tanto corrían y que sabíamos por gente que conocíamos. De repente llegaban y contaban alguna inverosímil historia acerca de esto. Galeras es un pueblo pequeño y rural. Ahí predomina la ganadería y las tradiciones se transmiten de generación en generación. Esta tradición me fue heredada por mi abuelo. Durante gran parte de mi niñez, mi abuelo me enseñó todo lo que debía saber para identificar a una bruja y sobre todo de defenderme de sus hostigamientos y maldiciones. Él mencionó que los primeros pobladores usaban varas de ají para golpear y atraparlas. Había que mermar su fuerza a través de oraciones católicas cantadas al revés. Siempre escuchaba rumores de ciertas mujeres que eran brujas dentro de la comunidad. Yo no lo creía porque su aspecto era normal y tenían un buen trato con las personas. Mi abuelo decía que ese era su disfraz y que nunca bajara la guardia o corría el riesgo que me atacaran para sacrificarme. Así crecí con sus enseñanzas y advertencias. Cuando cumplí los 17 años, todas aquellas historias cobrarían sentido. En ese tiempo, en que casi cumplía la mayoría de edad, asistí a una fiesta popular en el pueblo con un amigo llamado Jaime. Éramos buenos amigos, pero no solo eso, ya que compartíamos historias y cuentos de brujas, ya que él, de igual forma, había sido enseñado y preparado. Nunca imaginé que en ese momento estuviera de novio con la nieta de una conocida bruja de la región. Cuando me enteré, no dudé en advertirle el peligro que corría. De esa manera, me involucré de la peor forma. Esa noche ella llegó con un gesto de soberbia y haciendo el alarde del control que tenía sobre mi amigo, cosas que de principio me molestaban y no dudé en jugarle una broma. Desafortunadamente, ella no lo tomó con humor. En cambio, me lanzó una mirada de odio y aberración junto a una advertencia. No sabes con quién te metes, me la vas a pagar. Sentí un poco de extrañeza y me reí de ella sin saber que era realidad. Pero al ver el rostro desencajado, temeroso de mi amigo que me veía como diciéndome que eso había sido un error de mi parte, sentí que algo no andaba bien. La fiesta continuó. Mi amigo se la pasó atrapado con su novia, alejados de mí todo el tiempo. Me di cuenta que en realidad su novia hacía lo posible para que no estuviera cerca de él. Al término de la fiesta, me quise despedir de mi amigo, pero él se retiró rápidamente del lugar sin decir nada, tomado de la mano de su novia, la cual tenía por nombre Valquiria. Al día siguiente, muy temprano, se escucharon toquidos insistentes en la puerta de mi casa. La abrí y era Jaime con un rostro lleno de preocupación. Apenas abrí la puerta, él se introdujo, muy nervioso, en la casa. Me miró y me dijo que la noche anterior había cometido una equivocación al burlarme de su novia, ya que era la nieta de una bruja muy poderosa de la región, conocida como Carmen la Mulaca. Me dijo que debía ser muy cuidadoso, ya que su novia era muy vengativa. Sin más, así como entró, salió de la casa y no lo volví a ver. Cuando escuché su revelación, sentí una pequeña corriente recorrer mi cabeza. Caí en cuenta que había sido muy imprudente. Me quedé con cierto temor de que pudiera pasar algo, pero al recordar a mi abuelo y sus enseñanzas, de cierta manera estaba tranquilo. Pero al llegar la noche, me invadió una intranquilidad que me hizo tener insomnio. Cada rato me levantaba para revisar que las ventanas estuvieran bien cerradas. Yo vivía en un cuarto solo, alejado de la casa donde vivían mis padres, así que la tensión era grande. Y no quería importunar a mis padres con mis dudas y temores. Así pasaron 3 semanas y poco a poco se fue diluyendo el temor y la incertidumbre, todo hasta una noche de viernes. De pronto se escucharon fuertes pisadas y eso me invadió en pánico. Recuerdo haber estado durmiendo en mi habitación
y tenía la luz de una lámpara prendida. Repentinamente me desperté después de tener un mal sueño. Al revisar la hora, eran las 2:34 de la madrugada. Me volví a acostar meditando en el sueño que acababa de tener, así que me acomodé nuevamente para dormir. Apenas estaba alcanzando el sueño cuando escuché algo inusual. En el silencio nocturno, algo hizo eco dentro de la habitación y me alerté. Me incorporé para revisar qué había sido y me quedé sentado en la cama intentando escuchar algo, y entonces sucedió. Era el sonido de un fuerte golpe en la lámina del techo, que hizo eco y estruendo que me alertó. Luego noté cómo la lámina se pandeaba por el peso de algo que empezó a caminar, haciéndola rechinar y crujir la madera de los travesaños. De inmediato quise identificar si era un animal, pero de haberlo sido, hubiera sido enorme. Las pisadas eran fuertes y eso me invadió de pánico. A mi mente de pronto llegó un pensamiento: vino por mí. El punto crítico llegó una madrugada. Lo único que hice fue ingenuamente taparme con las sábanas de pies a la cabeza, como si eso me fuera a proteger del peligro que seguramente rondaba fuera de mi cuarto. Comencé a rezar no sé cuántas oraciones aprendidas a lo largo de mi vida. Quería protegerme como fuera de esa cosa. No sé cuánto tiempo estuve tapado y rezando con frenesí. Escuchaba golpes y crujidos en el techo, hasta que de pronto se hizo un silencio. Poco a poco me fui desprendiendo de mis sábanas. El reloj marcaba las 3:02 de la madrugada, pero para mí había sido una eternidad. Con cautela esperaba escuchar algo más, pero parecía que todo había acabado. Me quedé tranquilo y traté de dormir abrazado de un crucifijo que me había dado mi abuelo. Sin embargo, en las noches posteriores pasó lo mismo. Así, durante una semana, preso del miedo y con un terror que me producía que llegara la noche y tener que dormir. Apenas dieron las 3 de la mañana y me despertó un destello que provenía del exterior. Con sorpresa, me asomé para ver dónde provenía esa luz. Al ver, sentí escalofrío recorrer completamente. Al mismo tiempo, mi corazón comenzó a latir fuertemente. No pude ver cuántas eran. Estaba petrificado de ver aquello. Afuera, estaban suspendidas unas luces extrañas, y al verlas detenidamente, pude ver que eran fuegos. Eran unas bolas amorfas que parecían emitir algún tipo de fuego amarillo, haciendo un ruido peculiar, como ramas quejándose y tronando. No pude ver cuántas eran. Estaba petrificado de ver aquello. Poco a poco se fueron haciendo hacia arriba, hasta que por fin desaparecieron de mi vista. Sin comprender del todo lo que había visto, me quedé un buen rato viendo por la ventana, hasta que por fin decidí cerrarla. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Esto se volvió un hostigamiento constante. Me estaba mermando mi cordura, y poco a poco el miedo me iba consumiendo. Harto de esta situación, recordé que mi abuelo guardaba algunas cosas para ahuyentar a las brujas, y claramente lo que vi se trataba de eso. Pensaba en la amenaza de Valquiria, la novia de Jaime, y su maldita abuela. De ahí provenía el acoso. Finalmente, sus amenazas se estaban cumpliendo, así que tenía que hacer lo necesario para poder librarme de esa maldición. Leyendo un poco en los cuadernos viejos y revisando las cosas de mi abuelo, de inmediato recordé algunos remedios. Así que los llevé a cabo, sin que mis padres se dieran cuenta. La cruz que fabriqué, con la planta llamada yucca, la puse debajo de mi cama, y otras pequeñas en las puertas y ventanas. También puse una escoba de cabeza detrás de mi puerta, y dormía con la ropa colocada al revés. De algún modo, los ruidos cesaron. Aunque se veían las luces a lo lejos, de tanto en tanto, eso me tranquilizaba un poco, y las noches volvieron a ser tranquilas, aunque siempre eran algo tensas. Pasaron los días y me volví a encontrar a Jaime. Para mi sorpresa, había terminado con Valquiria. Ya tenía otra novia, a la cual no conocía. Pensé que había terminado el episodio con esa mujer y su abuela bruja, pero estaba equivocado. Era una noche de sábado que me había quedado en casa. Leía un libro llamado 100 años de soledad. Estaba tan metido en la lectura que me dieron las 2 de la mañana y tuve la necesidad de ir al baño. Para hacerlo, tenía que salir al patio, caminar algunos metros, y así lo hice. Como era un gran patio, había muchos árboles alrededor, que se mecían con el viento nocturno. Al ver que el baño estaba lejos, en la penumbra me dio un poco de temor. No dudé
en hacer mis necesidades en las raíces de un árbol que había cerca de mi puerta. De pronto, el sonido de algo que se movía en las ramas de la copa de un árbol me alertó. Al voltear, vi que las ramas se movían violentamente, como si algo las moviera con fuerza. De primera instancia, pensé que era algún buitre, pero luego intuí que se trataba de algún ladrón o alguien que se quería meter a la casa. Sin dudar, tomé un palo y me armé de valor, vociferando a lo que estuviera ahí. Ahí, el valor se me acabó, cuando de improviso salió volando una enorme ave negra por entre las ramas de un árbol. El batir de sus alas era ensordecedor. Desde el principio pensé que era algún buitre, por el plumaje negro, pero luego de ver noté con horror de que se trataba de un guajolote de tamaño considerable. El vuelo de esta aberración llegó a la copa de unos árboles. El vuelo que hacía lo hacía con mucho esfuerzo. Solo sus enormes alas parecían aguantar el peso de aquello. Aún no terminaba de digerir aquello, cuando de pronto el horror me pegó en el rostro al ver la cabeza de aquel animal. Tenía cuello corto, lleno de verrugas abultadas y azuladas, sobre el cual cargaba una cabeza clavada repleta de esas caracolas. No tenía pico. Aparentemente este animal tenía algo más parecido a un rostro humano, pero deforme y horrible. Sus ojos eran amarillentos, parecían emitir un brillo que inquietaba. Aquello era un monstruo horrible que me produjo un miedo de muerte. Esta cosa me observó, vigilándome un largo rato. De pronto, un horrible graznido salió de esa cosa. Era un sonido parecido al ruido que hacen los gatos, gruñidos horribles que me erizaron la piel y me llenaron de un terror absoluto. Aquellos ruidos hicieron que corriera al interior de la casa y me atrancara la puerta con un mueble. También coloqué el colchón en la ventana para impedir que aquella cosa entrara. Por esa noche no pude dormir y me aferré a una cruz de yuca y recé frenéticamente. Le pedía perdón a Dios e imploraba que me salvara de aquello. De alguna forma, el cansancio me venció. Hoy desperté acostado en el piso de mi cuarto. No lo soporté más y corrí con mi abuelo a contarle todo lo que había estado pasando. Él vivía algo alejado, por lo que me tomó casi todo un día llegar. Luego de platicarle mi calvario, muy determinado me miró y me dijo que sin duda él se encargaría, que no debía preocuparme más. Se paró y abrió la puerta del ropero, donde sacó un libro viejo, forrado en piel. Estaba cerrado con un broche de latón. Antes de abrirlo, me dijo que fuera para mi casa y que todo estaría bien, que le tuviera confianza. Así que al llegar la noche me quedé dormido y nada más pasó, al igual que las noches siguientes. Todo iba muy tranquilo. El acoso que había estado sufriendo había pasado, al menos eso parecía. No entendí o no quise saber qué había hecho mi abuelo para librarme de aquello, pero hasta el día de hoy nunca he vuelto a saber de brujas o de apariciones de estas en donde vivo. Si te gustó esta historia, dale like, comenta, comparte y síguenos. Tu apoyo es fundamental para seguir generando contenido. Recuerda que tu participación hace toda la diferencia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Las voces están en tu cabeza. Voces Siniestras by Rincón Siniestro.